y vamos a estar estudiando la palabra en el libro que ya retomamos el libro que seguimos estudiando, el libro de Santiago, capítulo 4. Ahora entonces vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Y ya vimos versículos 1 hasta el 9, y hoy vamos a ver el versículo 10, ¿no? Ya vimos cubrimos versículo 1 al 9, y ahora vamos a ver el versículo 10. Versículo 1 al 3 es una transición de lo que fue el capítulo 3 al 4, y en el versículo 4 de este mismo capítulo se nos presenta la verdad de que quien quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. No puede coexistir una amistad con el mundo y una amistad con Dios. Son contradictorias, ¿sí? Se oponen. Por el mundo no tienen problema, pero Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Entonces no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. No se puede. Entonces vimos versículo 6 que también el Señor da mayor gracia, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que Dios permite la oportunidad y da la posibilidad de quien quiera ser amigo de Él y abandonar la amistad con este mundo, Dios le recibe. Le da la oportunidad para cambiar. Pero hay una condición, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los que con un corazón humilde van ante Dios, buscando su ayuda, buscando su perdón, su gracia. Y vimos que versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Versículo 8, acercaos ¿a quién? A Dios. Y vamos a ver el versículo 10, humillaos delante de quién? Del Señor o delante de Dios. Entonces ya vimos esas dos acciones que debemos hacer para poder restablecer esa comunión. Es dejar la amistad con el mundo, volver a tener una amistad con Dios, esa comunión. Y eso brota de la humildad, que es la sumisión, acercarse a Dios y humillarse delante del Señor. Entonces, vamos a ver algunas preguntas. ¿Qué significa humillarse delante de Dios? ¿Cómo me humillo delante de Dios? ¿Y cuáles son los resultados de humillarse delante de Dios? Vamos a cubrir esas tres preguntas y vamos a ver principalmente este pasaje, pero otros pasajes que están involucrados sobre humillarse delante del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque Tú no nos has dejado sin dirección, no nos has dejado sin instrucciones, no nos has dejado que hagamos lo que queramos, nos has dejado un libro que es Tu palabra, la Biblia, en el cual nosotros podemos recurrir a ella. Y más vale que estemos atentos, Señor, atentos a Tu palabra, porque es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en Tu verdad, a ser pronto para oír, Señor, a estar atentos a Tu palabra y buscando escudriñar, Señor, también si estas cosas son así, y que los hermanos tengan un espíritu, Señor, de atención y de querer aprender, no de mis palabras, Señor, de Tu palabra, Señor. Ayúdame, Dios, en mis limitaciones y en mis errores y en mi pecado. Ayúdame, Señor, a comunicar de la mejor manera. Dios, quita todo lo que haya de mí y que solamente hable Tu palabra. Padre Celestial, gracias, y que todo sea para Tu gloria y para Tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, te lo pido. Amén y amén. Bueno, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es un versículo corto, un versículo breve, pero es una tercera acción, ¿verdad?, que se desprende de un corazón humilde. Primero, sumisión, acercarse a Dios, y acercarse a Dios implica arrepentimiento, que hay que afligirse, que hay que llorar, lamentarse. Pero también ahora el tercero, ¿verdad?, vemos humillados delante del Señor. Ahora, la realidad es que nadie quiere humillarse, ¿no? Porque humillarse implica dejar su postura, dejar su posición. Implica, puede ser menospreciado o pisoteado, ¿verdad? Nadie quiere ser humillado. Esa es la realidad. Pero acá el Señor dice: humillaos. Humillaos, obviamente, delante del Señor. El Señor está diciendo, ¿por parte de quién? Por parte de Santiago.
pero nos está diciendo, humíllense. ¿Humillarse qué es? Humillarse, y esa es la primera pregunta, que es la primera respuesta a la primera pregunta. Humillarse es poner una actitud del corazón, ¿verdad? De despojar su orgullo, despojar el yo y reconocer quién es Dios. Humillarse de Dios, humillarse delante de Dios significa reconocer quién es Dios y quién soy yo, ¿verdad? Eso significa humillarse. Es abandonar el orgullo que nos hace vivir independientes de Él, ¿verdad? Quiero vivir una vida independiente, pero ¿independiente de quién? De Dios. Yo manejarme con mi propia habilidades, capacidades y mi propia personalidad y valerme por mí mismo. La realidad es que eso es autosuficiencia, no es humillarse. El humillarse es quitar el orgullo, abandonar el orgullo y reconociendo quién es Dios y quién soy yo. Es la disposición del corazón que reconoce la santidad y la autoridad de Dios. Dios es todo soberano, ¿okay? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Amén? Amén. Él está sentado en el trono. Él gobierna sobre este universo, no sobre este mundo, sobre todo el universo. Él es Señor. Y cuando reconocemos eso y reconocemos su santidad, de que Él es perfecto, de que no hay otro, de que no hay mancha, nosotros estamos colocando, dando pasos en cuanto a humillarnos delante del Señor. No es, ay, me humillo, soy menos, soy poca cosa, soy pobre de mí. No, eso es autocomiseración. No, eso no es humillarse. Humillarse no es menospreciarse a sí mismo. Humillarse es reconocer quién soy yo y quién es Dios. Y en base a eso, reconocer, Él es Señor. Yo dependo del Señor y necesito del Señor. Así es. Eso es humillarse. No es decir, ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, mírenme, ténganme lástima! No, eso no es humillarse. Humillarse es reconocer que Dios es el Señor. Dependo de Él y necesito de Él. Humillarse es no ser soberbio, ¿ok? Dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes. Y eso implica no creerse que soy mejor moralmente. No creerse que yo soy mejor que el vecino. Que yo soy mejor que mi hermano. Que yo soy mejor que mi familia de sangre. Que yo soy mejor que otro. ¿Verdad? Porque la única diferencia que hay entre un incrédulo y vos y yo es que fuimos alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo. Que recibimos de su misericordia y su perdón. ¿Amén? Amén. Porque si no estaríamos lo mismo que el otro. Perdidos en muerte y rumbo a una condenación. ¿Verdad? Dice amén la iglesia. Es verdad, eso es así. La única diferencia es que Dios tuvo gracia y misericordia sobre nosotros. ¿Verdad? Entonces no hay mérito, no hay envanecimiento, porque no ganamos nada y lo que tenemos, lo tenemos todo por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces no hay orgullo, no hay por qué creerse mejor moralmente. Lo que tenemos lo tenemos por gracia de Dios. Humillarse es quitar la altivez de espíritu y la soberbia, es quitarla, ya no más, ¿verdad? Ya no creerme más mejor que otro, no. Ni con nadie. Es decir, reconozco quién soy yo. Reconozco que soy pecado, que necesito de Jesús y que necesito de su gracia. Primero de Pedro 5:6 menciona lo siguiente. Es un capítulo, unas páginas más adelante está Santiago y después está Primero de Pedro. Capítulo 5 es muy parecido, muy similar a lo que enseña Santiago, ¿verdad? Y es de suma importancia que presten atención, ¿verdad? Porque es similar, es parecido. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Versículo 5, si ya lo están leyendo, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Es similar a lo que se dice en Santiago. Versículo 6 dice, todos juntos lo leemos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿No? ¿Humillaos bajo qué?
la mano poderosa de Dios. Vemos en su palabra que nos dice que nos humillemos delante del Señor. Algo similar, pero dice acá, bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, en este mundo, ser humillado o humillarse es algo que tiene connotación negativa. ¿Por qué? Porque en un mundo donde se exalta el yo, donde se promueve la personalidad propia, hay autopromoción, donde hay una exaltación hacia la persona, ¿verdad? Humillarse o que viene de la humildad no cuadra en esa visión, ¿verdad? No cuadra. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, los principios se invierten muchas veces. Y el que quiera ser el primero debe ser ¿qué? El último. Y el que quiera ser el primero debe ser servidor de ¿quién? De todos. Y la palabra dice, por ejemplo, y voy a leerlo, no lo busquen, Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo comienza? Si se humillare mi pueblo. ¿Queremos ver bendición sobre Argentina? ¿Qué tienen que hacer? Humillarse delante de Dios. Y ahora toda una acción de arrepentirse, de orar a Dios, y Él va a perdonar los pecados y va a sanar la tierra, va a dar bendición sobre esta tierra. Pero hay que humillarse. Hay otro pasaje que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Ok? Nuevamente, ser humillado, humillarse delante de Dios, tal vez para el mundo es, como decir, no tiene sentido, pero delante de Dios sí. Y lo pide. Y vemos que lo recomienda y lo manda. Y está diciendo verdades, que al corazón humillado, contrito, el Señor no lo va a despreciar. Porque depende de una humildad, de que reconoce quién es Dios y quién soy yo. ¿Ok? Todos queremos que se nos exalten, pero el Señor nos dice que debemos humillarnos delante del Señor. Queremos reconocimiento, queremos palmaditas en la espalda, queremos que digan nuestro nombre, pero el Señor dice que debemos humillarnos. Humillarse delante de Dios puede implicar incluso ser humillado delante de los hombres. Pastor, no, a eso ya no. Si me humillo delante de Dios, no me humillo delante de Dios. No. Pero puede implicar eso. No te digo que vayas intencionalmente para ser humillado delante de los hombres. Pero obedecer a Dios, humillarse delante de Dios, puede implicar ser humillado delante de los hombres. ¿Qué pasó con Jesús? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló ¿a qué? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Se humilló a sí mismo. Se hizo obediente a la palabra de Dios, al plan de Dios, de su Padre. ¿Y qué pasaba con Jesús? Lo escupían, le daban azotazos, le pusieron una corona de espinas, le decía, salve rey, ¿no? A otro salvó, no se salva a sí mismo. Mirá, a otro hizo muchos milagros y no es capaz de bajarse de esa cruz, ¿verdad? ¿Se humilló el Señor Jesucristo delante de Dios? Sí. ¿Eso implicó ser humillado y ser la vergüenza de ese momento? Sí. ¿Lo menospreciaron? Sí. Entonces, no tengan temor por eso, porque es mejor obedecer a Dios. Y si eso, obedecer a Dios, implica ser humillado delante de los hombres, amén. El reconocimiento no es acá, el reconocimiento va a ser allá. Allá se nos dará la recompensa, allá se dará la gloria, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en su palabra que dice, si alguien te pega, ¿verdad? Una bofetada, ¿qué tienes que poner? La otra mejilla. ¿Eso qué es? ¿Alguien que te humilla o no? ¿Y cómo vemos que antes era en el Antiguo Testamento? Ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús que dijo, ya no sea más así, ¿no? Entonces, obedecer a Dios puede implicar, ¿verdad? Muchas veces ser humillado delante de los hombres. Pero no importa. ¿Qué dice el Señor?
Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Jesús no vino con juicio. Jesús vino como un cordero manso, llevado al matadero. Y implicó que muchos se abusaran de él, aún él teniendo el poder para poder mandar la condenación. Juan y Jacob, ¿qué querían hacer? ¿Descender? Fuego, ¿no? Fuego. Pero Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para perder, sino para salvar, ¿verdad? Vino para rescatar. Entonces, vino para eso. Ya llegará el tiempo. El Señor va a dar cada uno según conforme sus obras. Pero nosotros, si nos humillamos delante del Señor y somos humillados delante de los hombres, no tengamos temor, ¿verdad? Dejemos en la mano de Dios, obedecemos a Dios, debemos obedecer a Dios. Y nuevamente le repito, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ahora, no se nos manda a parecer humildes. No se nos manda a parecer humildes a la vista de los demás, sino a humillarnos a la vista de ¿quién? Del Señor. No es que, ay Señor, vengo acá y me arrodillo y como muchos dicen la expresión, me golpeo el pecho, ¿no? Me golpeo el pecho y Señor, perdóname y eso. No es un acting, no debe ser algo ficticio, no debe ser algo que nosotros queremos parecer, sino que debe brotar del ser, de un corazón contrito y humillado. Lo que hagamos, si nos arrodillamos, si levantamos nuestras manos, y si lloramos, y si quebrantamos, nuestro corazón está quebrantado, y en la calle oramos y estamos ahí llorando, porque el Señor nos da su verdad, y si la gente ve y dice, mira, qué raro, ¿no? Qué raro, ¿por qué actúa así? Bueno, por eso debe ser porque tenemos un corazón humillado, no porque queremos parecer, ¿no? Oh, qué cristiano, humilde, ¿verdad? Siempre pasa al altar y siempre se dobla en su rodilla. No es parecer, es ser, tener un corazón humillado. Y si eso, tener un corazón humillado, me lleva a hacer cualquier expresión que a otros les parece raro, distinto, no importa, porque todo eso sale de nuestro corazón humillado, ¿verdad? Un corazón que está reconociendo quién es Dios. Porque a Dios no le engañamos. Delante del Señor, a Dios no le engañamos, ¿verdad? A Dios no le engañamos. Dios sabe, Dios conoce nuestras más intenciones más profundas de nuestro corazón. Entonces, cuando nos emocionamos y es una expresión que sale, debe ser del corazón. No debe ser, ay, porque quiero que me vean. No. Ahora, eso es humillarse, quitar el orgullo, ¿verdad? Quitar el orgullo y de reconocer quién es Dios y quién soy yo. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo es humillarse? ¿No? ¿Qué hago? Primero que nada, deja la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir la autosuficiencia? Yo puedo conmigo mismo, ¿no? Yo puedo mantenerme, yo puedo sostenerme, yo soy, como quien diría, la única persona que se necesita de mí para poder seguir viviendo, seguir existiendo, ¿no? Esa es la autosuficiencia. Ahora, el primer paso para humillarse delante del Señor es dejar de tener esa actitud. Dejar de tener esa actitud. El corazón humilde reconoce que necesita ¿de quién? De Dios. Que necesita de Dios no hoy o cuando tengo una enfermedad, en todo momento, ¿sí? En todo momento necesito del Señor para caminar, para respirar, para andar, para trabajar. No hay autosuficiencia, ¿sí? Ese es el corazón que está humillado. Qué triste cuando muchas veces buscamos de Dios cuando estamos pasando una crisis o una enfermedad o lo que sea, cualquiera que sea la crisis. Pero después, cuando estamos bien, ya dejamos de orar, dejamos de buscar, dejamos de estar clamándole, ¿verdad? Porque ya la crisis ya pasó, ¿no? Y ya me olvidé. Y ahora ya ando, así ando y ando.
¿no? Ando como si Dios no necesitara de él. Hay que quitar esa actitud, ¿verdad? Y siempre tener un corazón humilde. ¿Qué pasa? Después lo pueden buscar. Naamán. Naamán era un comandante, un general sirio, ¿no? No era judío, no era hebreo. Pero ¿quién le dijo que había un profeta que podía sanar de la lepra? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Una esclava, una joven esclava. Mujer, joven y esclava. En la antigüedad, ¿no? ¿A quién le estaba hablando? Al comandante, al general. Estaba el rey y estaba el general. ¿Y quién le dice de la palabra? Una joven, mujer y esclava. O sea, era así se manejaba antes, no era el mundo de antes. No tenía voz ni voto la mujer, ¿no? ¿Y qué hace Naamán? Le escucha. Tuvo que quitar ¿qué cosa? Su orgullo. No, pero ¿qué? Vos no me vas a decir lo que yo tengo que hacer, lo que debo hacer. No. Va a esa tierra y se encuentra con el profeta. ¿Y qué hace el profeta? ¿Sale a recibirlo con honores? No. Manda a su siervo y le dice que hagan lo que tenían que hacer para poder ser limpiado de la lepra. Y dice, ¿cómo? ¿El Jordán? Hay mejores aguas allá en Siria y yo me tengo que venir al Jordán, un río sucio, ahí es como si fuese, no sé, el río Suquía, ¿viste? Ahí que está sucio con plantas. No, yo me voy. Y ya se estaban por ir, ¿verdad? Se estaban por ir, pero ¿qué sucedió? Se zambulló 7 veces, obedeciendo la voz de un siervo que le recomendó y le dijo, anda, hacelo. Entonces, ¿qué quitó? La autosuficiencia. Esa es la primera actitud que debemos quitar para poder tener un corazón humillado delante del Señor. ¿Ok? Quitar la autosuficiencia. Entonces, continuamos. ¿Cómo tener un corazón humillado delante del Señor? Empezar a ser honesto consigo mismo. Empezar a ser honesto. Eso, el honesto, o sea, puede examinarse y no minimiza, ¿verdad? Se examina a la luz de la palabra. Una persona debe examinarse a la luz de la palabra y no examinarse a la luz de su propia opinión, de su propio pensamiento. En lugar de minimizar su falta o justificar o ver una excusa a su pecado, ¿verdad? Admite delante del Señor lo que ha pensado, hablado y actuado, ¿verdad? De manera que no honra al Señor. Acepta con sinceridad que el pecado ofende a ¿quién? A Dios. Sí, lo hice. Y está mal. Es grave. Te pido perdón, Señor. ¿No? Ese es humillarse delante de Dios. Mi pecado delante de ti es grave, Señor. No puedo estar en tu presencia. Porque tú eres un Dios santo, santo, santo. ¿No? Clama a la tierra. Ahora, muchas veces puede sucedernos que estamos en esa situación, donde minimizamos y justificamos el pecado. Puede pasar eso, porque no tenemos un corazón humillado delante de Dios. Cierto pastor, ¿verdad? Hablaba con un joven. Ese joven estaba teniendo una relación, ¿verdad? Con una visita que iba a su amiga. Era incrédula. Y también tenían relaciones, ¿no? ¿Qué le decía el pastor? Le decía, eso no está bien. Primero, la Biblia dice, 1 Corintios, dice, no os unáis en yugo desigual. 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual, ¿verdad? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No podés. Y segundo, es fornicación. Y era un joven muy activo. Y estaba muy involucrado, ¿no? Y él que decía, no, eso no es tan grave, ¿verdad? No es tan grave. Ya lo voy a tratar, ya lo voy a ver.
¿verdad? Y no daba solución a eso. No se humillaba delante de quién. Delante del Señor, delante de Dios. ¿Por qué? Porque minimizaba. No se examinaba a la luz de qué, de la palabra, ¿verdad? Entonces, no la dibujemos. El pecado es pecado y es grave delante de Dios. Entonces, si nosotros ofendemos a Dios, ¿a quién tenemos que ir a pedir, de decirle, Señor, he pecado? A Él, a Dios. Miren lo que dice la palabra. Desde los días de nuestro Padre hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestra iniquidad de nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados. Y continúa el pasaje, Esdras 9:7, versículo 13, ahí también dice, mas Dios, después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de malas obras y a causa de nuestro gran pecado. ¿Cómo le llama a él? Gran pecado. Versículo 15 dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿A causa de qué? De esto, de nuestro gran pecado. Esdras no tenía nada que ver con el pecado que habían cometido. O sea, no tenía una relación directa con el pecado que estaban cometiendo ese pueblo. Pero él también, como sacerdote, intercede. Y dice, hemos estado involucrados en gran pecado. Y ese gran pecado no nos permite estar en presencia de ¿quién? De Dios. Porque no la paga el pecado, ¿qué es? Es muerte, es separación. No es exterminación, no es aniquilación. Es muerte, y muerte significa separación. Entonces, hermanos y hermanas, cuando vayamos a Dios con un corazón humillado, se va a ver cuando nosotros vamos y confesamos y decimos, sí, hemos pecado, hemos estado involucrados en gran pecado, ¿sí? Y te pedimos, Señor, perdón. Ahora, seguido de eso, arrepiéntete sinceramente. Ese también un corazón contrito y humillado. Cuando nos arrepentimos sinceramente, que te lleva a dolerse en el corazón. Hay un quebrantamiento interior, hay una tristeza piadosa que te lleva a cambiar la conducta, a dejar lo que desagrada a Dios. Me arrepiento de todo corazón. Sé que no puedo volver el tiempo atrás, pero me arrepiento y pido perdón a Dios. Ya no quiero volver atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Y aquí todas son hechas nuevas. Está, pasaron. Y el que se arrepiente y se arrepiente de corazón, tiene un corazón humillado, porque ya no quiere volver atrás, no quiere hacer lo que hizo en el pasado. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Juan capítulo 21, busquen allí cómo este discípulo del Señor tenía ese corazón arrepentido y cómo lo demostraba. Juan 21, un corazón humillado por lo que había hecho en el pasado, humillado y con ganas de cambiar. Obviamente ya había cambiado, pero con ganas de no hacer ya lo mismo, sino de servir al Señor, de agradar a Dios, de honrar al Señor. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. ¿Lo tienen? ¿Amén? Bueno, vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Dice lo siguiente, leemos todo juntos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y ahora ya la tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Y ahora vemos la tercera pregunta. Y dice la tercera, del versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Señor, tú lo sabes todo. ¿Se había entristecido Pedro, sí o no? Sí. ¿Tenía un corazón dolido? Sí. Había negado a su Señor, el que murió por él. Y aquel que lo enseñó y le instruyó. Y Pedro había dicho, yo no te voy a negar, yo voy a dar mi vida por vos. ¿Verdad? Y ahora se encuentra con Jesús de vuelta, no cruzan palabra, y la palabra que le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? ¿No? Pedro, ¿me amas? Y llega la tercera ya. Pedro decía, bueno, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. ¿No? Un corazón humillado, entristecido, porque en el pasado él no pudo cumplir con su palabra. Entonces ya tenía, dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y después el Señor le da gracia, le da misericordia. ¿Y qué pasó con Pedro? Según la historia, él fue un mártir, murió por el Señor. Corazón humillado. Un corazón humillado delante del Señor, como dice Santiago, ¿verdad? Que debemos humillarnos delante del Señor. Se debe rendir a la voluntad de Dios. Se debe rendir a la voluntad del Señor. Humillarse delante de Dios también significa someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Muchas veces el orgullo se manifiesta cuando personas, hijos de Dios, insisten en llevar a cabo ¿qué cosas? Sus deseos y sus planes, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos muestra y nos dice totalmente lo contrario. Pero nosotros seguimos e insistimos. Y nosotros pensamos y queremos hacerlo a toda costa. Pero la palabra dice lo contrario. La palabra dice, no lo hagas. O hacelo. Y nosotros insistimos en no. Pero el corazón humillado va a obedecer ¿a quién? A Dios. No obedecer su propio pensamiento, nuestra propia voluntad, sino que lo sometemos. ¿Saben qué? La Biblia dice, más altos son, ¿verdad?, sus caminos, ¿verdad?, y sus pensamientos. Son mucho más sublimes. Y que muchas veces nuestros caminos no son los caminos del Señor. Y que nuestros pensamientos no son los pensamientos de ¿quién? Del Señor. ¿Verdad? Son otros. Pero debemos obedecer a Dios. ¿Qué dijo Pedro? Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Somos pescadores expertos, sabemos lo que se trata, pero más en tu palabra echaré la red. ¿Cuál fue la conclusión? Sacaron grandes peces, ¿no? Grandes peces, y una gran cantidad, de manera que la red se rompía. Entonces no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia. Y cuando nosotros tenemos un corazón humillado, vamos a obedecerle, rendimos esa voluntad a Dios, debemos rendirla. ¿El Señor es Señor de tu vida? Bueno, rindamos nuestra voluntad a Él. Eso es un corazón humillado. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Queda ahí en la humillación? ¿Queda en la humillación? No. Santiago nos dice, voy a leerlo nuevamente, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pedro dice, exaltará su debido tiempo, ¿no? En los tiempos. Y los tiempos nuestros no son los tiempos que Dios establece, ¿no? Dios todo lo hizo hermoso, ¿a qué? A su tiempo. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Pero es al tiempo del Señor, no es nuestro tiempo. Y Él va a exaltar a aquellos que se humillan. ¿Cuál es el resultado de la humillación? Él os exaltará. Ese es el resultado. Él os exaltará. Dios va a exaltar al que se humilla. Al que se humilla delante del Señor. Primero, ¿qué significa que lo va a exaltar? ¿Verdad? Vemos que en Santiago está hablando de una amistad con el mundo. Y que dice, ya no tengan esa amistad.
no quieran tener una amistad con el mundo. Bueno, la primera es una restauración. Dios quiere volver a tener esa comunión. ¿Con quién? Con su Hijo. Él es Padre y quiere tener una amistad, una comunión con su Hijo. Entonces, el primer resultado es que de esa exaltación hay una restauración, ¿verdad? Los que van con un corazón humillado, arrepentido a Dios, hay una restauración. Otro aspecto de esta exaltación es que Dios va a levantar al caído, ¿no? Dios va a levantar al caído. Cuando muchas veces fracasamos y fallamos a Dios, cuando vamos a Él con un corazón humillado, Dios va a levantar al caído. 7 veces cae el justo y aún en todas ellas se volverá a levantar, ¿no? El Señor lo va a levantar. El Señor está con aquel que se humilla delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Forma parte de esa exaltación.